Hello guys, I hope you are doing really great. I hope you are at home, you are safe, you are uh, sharing with your family right now. I know it's a little bit different and difficult to having class this way because we are used to see each other's all the time at school, but due to all the circumstances and the situations we're going through as a country, we have to be precautious and responsible and staying home for our own security. But never no however, we have to keep going. We have to um not giving up, keep working, keep studying, because it's the only way we can go through all the situation. Hola chicos, espero que estén súper bien, espero que estén en casa, estén seguros. Sé que es un poquito difícil vernos en este momento, de esta forma, aquí en la cámara, las clases, porque estamos acostumbrados a vernos todos los días, pero debido a las circunstancias y a las situaciones que estamos viendo como país, debemos quedarnos en casa para precautelar nuestra seguridad. No obstante, hay que seguir adelante, hay que mantener la fe, que no hay que rendirse y hay que seguir aprendiendo y trabajando. I'm not gonna take more of your time. We're gonna start with our class. I'm gonna give you a brief review of our last class, the grammar, in order to improve or to fill up some gaps we have. Entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar con la clase. Voy a darles una breve introducción, no introducción, pero un review, vamos a repasar, hacer refuerzo de la clase de gramática que hemos visto en esta unidad, con el objetivo de mejorar o de llenar algún vacío que tengamos referente al tema. Okay, I'm gonna be sharing my screen with you with some slides I made for you. And I'm gonna be explaining you again all about the grammar, okay? Voy a presentarles unas diapositivas que tengo, que he creado para ustedes, obviamente, para poder explicarles de mejor manera y lo que estamos aprendiendo ahora. Great. So, hold me a sec. My computer is giving me a little bit of trouble. Um, I'm gonna start sharing my screen right now. I hope you can see the screen. Yes, you can. Great. So we're gonna go through the present simple, the have to and the going to. Remember, we were talking about this last class. Have to is used to talk about obligations or responsibilities, and going to is about the future. Recordemos que hemos estado trabajando en esa actividad en esta gramática. El have to es para hablar de cosas que tenemos que hacer, responsabilidades y obligaciones, y el going to para hablar de cosas que vamos a realizar en el futuro, en alguna actividad, o también para predecir el futuro con evidencia o planes. Aquí les explico un poco sobre los usos de el have to. Have to is used to talk about an obligation that comes from outside. It's not something that we want to do, nor something we feel we should do, but something we have to do. There are consequences if we won't do it or don't do it. El have to es usado para hablar de obligaciones que vienen desde fuera. No es algo, no se habla de algo que queremos hacer o de cosas que nosotros sentimos que debemos hacer, pero de algo que nosotros tenemos que hacer. Y habrá consecuencias en el caso de que no lo hagamos. I have some samples for you have to get a visa to go to the US. Tú tienes que tener una visa para ir a los Estados Unidos. O she has to lose weight or she will have health problems. Ella tiene que perder peso o ella tendrá problemas de salud.
So these are two obligations. You have the obligation to get a visa in order to go to the US. O sea, usted tiene la obligación de tener una visa para poder viajar a los Estados Unidos. And your obligation, something you have to do, is to lose weight in order to be healthy. Entonces aquí ella tiene que perder peso para que no tenga con el futuro problemas de salud. So this have to is also used for things we have to do at home, chores, or obligation at school. El have to lo vamos a usar más para cosas que tengamos también que hacer en casa. Por ejemplo, you have to do the dishes, you have to clean your room, you have to tidy your room, you have to feed the dog or walk the dog. ¿Okay? Lo vamos a usar más para quehaceres de la casa. Cosas que hacemos en casa, por ejemplo, tú tienes que limpiar tu cuarto, organizar tu cuarto, lavar los platos, tienes que ir a caminar al perro, tienes que ir a pasear al perro, o tú tienes que alimentar al perro, a tu mascota. Okay? That's the way we use have to. We have some rules in the negative form. The rules are basically only for the third person singular. Las reglas son especialmente para la tercera persona del singular. With the third person of singular, only for affirmative sentences we use has to. Con la tercera persona del singular, nosotros solo para las oraciones afirmativas o positivas usamos el has to. Solo para oraciones afirmativas para la tercera persona del singular. The third person of singular, remember, is he, she, it. Okay, la tercera persona del singular es él, ella y eso, he, she, it. Okay, we have some samples here. She has to brush her teeth. Ella tiene que lavarse los dientes. O he has to do the dishes tonight. O él tiene que lavar los platos hoy. Remember, the has to only for the third person of singular. And then we have the negative form. La forma negativa del have to. Negative form are made with don't have to or doesn't have to, plus an infinitive verb. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, solo para las oraciones negativas, vamos a usar don't have to y doesn't have to. Recuerden, para la tercera persona ya estamos usando el doesn't, por lo cual el verbo ya no va a ir has, sino que va a ir automáticamente have. En el caso de que ustedes pongan el has to, como lo voy a anotar en este momento, con el doesn't, eso será un error gramatical y obviamente será tachado o será borrado, ¿sí? No tendrá ningún valor en un punto en una lección. Por ejemplo, si ustedes escriben de la siguiente manera. He doesn't have to. He doesn't have to do the dishes. Y ya no tiene que lavar los platos. Si usted pone esto yo cojo, cojo y simplemente yo tacho esto porque eso está mal. Si ya usamos el doesn't, no tenemos la necesidad de usar has to. If we use doesn't, we don't have the necessity of you has to. Automáticamente solo usamos el have to, no conjugamos. Esto es una conjugación. Esto no lo vamos a conjugar solo para afirmativos. Para negativos no vamos a usar el has to. Okay? Perfect. Now, on the next slide, hold a second. The next slide, we have the questions with the have to. We have question with have to. So the questions are asked with do or does. Las preguntas son preguntadas, vale la redundancia, con do y does. Exactamente lo mismo. Do lo usamos para el plural y el does simplemente lo usamos para la tercera persona y singular, que es he, she, it, y el do lo usamos con I, you, we, y they. Like any other example of the present simple, so we have, do you have to? Tú tienes que, plus the verb in infinitive. ¿Ok? Como cualquier pregunta en el presente simple, empezamos con el do y el does. Siempre. El do para el singular, el do para el plural y el does para la tercera persona del singular. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Do I have to get a visa to go to Australia? Do I have? Esta es la primera persona, entonces usamos el do. Do I have
to get the visa to Australia? ¿Tengo yo que obtener la visa? ¿Tengo que tener una visa para ir a Australia? I don't know. Or do you have to get up early? Aquí tenemos la segunda persona, que también usamos do, que es tú. Yo y tú usamos do. Y si hablamos de él, de ellos, que es they, y we, también usamos do. Con we y they también usamos el do. Okay? And then here we have, does he have to cook dinner? Él tiene que cocinar la cena. Aquí está la tercera persona del singular y también aquí está la persona del singular. And does she have to buy the tickets? La misma regla. Si usamos el to, el does aquí, ya no vamos a conjugar el verbo. No van a escribir does he has to or does she has to porque está mal. No van a escribir así porque no van a escribir, por ejemplo, does she has to do the dishes. Ella tiene que lavar los platos. Si usted pone de esa manera, yo también, automáticamente, yo la voy a tachar. Eso está mal, eso no es la forma correcta. ¿Ok? Si ya usamos el dos aquí, de la misma forma, aquí va have to. ¿Ok? Perfect. Now, I'm going to the next slide with the other, with the future going to. Here we have the going to. Uses of the going to. The be going to structure is used to express plans, intentions, and predictions based on the present evidence or intention. Usamos el going to para hablar de para expresar sobre planes, intenciones o predicciones basadas en evidencia presente. ¿Ok? Entonces, obviamente, todo lo que tiene que ver con actividades que vamos a hacer en el presente, en el futuro, perdón, obviamente que lo hemos planificado con anticipación. Y para predicciones con base a su evidencia. Por ejemplo, estamos viendo algo y ya uno deduce lo que va a suceder porque hemos visto esa evidencia. Gracias a esa evidencia va a suceder algo o una intención. Por ejemplo, for example, we have he's going to, aquí tenemos el going to con el verbo to be, siempre va a tener el verbo to be. He's going to do exercise tomorrow morning. Es una intención. Él va a hacer ejercicio la mañana siguiente, pero también yo puedo escribir she is, puedo usar la contracción, pero también puedo escribir she is going to learn French. No, she's going to go to Africa next month. Okay, because ya sabemos que ya compró el ticket, entonces no hay forma de que no vaya a África, ¿no? Entonces ella va a ir a África el siguiente mes porque obviamente ya lo hemos planificado. O también podemos decir que look at those kids. They are running too fast. They are going to fall down. ¿Ok? Tenemos una evidencia. Mira a esos niños. Ellos están corriendo muy rápido. Se van a caer. ¿Ok? ¿Cuál es mi evidencia? Que estoy viendo que ellos están corriendo demasiado rápido, que están en peligro de caerse. Entonces, yo deduzco desde aquí, yo estoy deduciendo o teniendo una idea que va a suceder en el futuro, ¿no? Mira esos niños, ellos están corriendo muy rápido, se van a caer. ¿Ok? Now, we have also the rules for affirmative, negative, and also the questions. Okay, the structure of going to is always going to be subject, is are, going to, or base form of the verb. Okay. Para el going to siempre vamos a usar el sujeto, el verbo to be, el going to y la forma base del verbo para afirmativos. Acá también ya les voy a explicar negativo y pregunta.
Para la forma afirmativa de las oraciones. In affirmative sentences, we place the construction going to between the verb to be and the main infinitive verb. Para la forma afirmativa, como lo hemos visto aquí, vamos a usar el sujeto. Vamos a usar entre el sujeto y entre el sujeto y la forma base, o sea, entre sujeto, el verbo y la forma base, vamos a usar del verbo de acción, vamos a usar el going to. Él, por ejemplo, tenemos aquí, él va a ir a nadar a la playa, ¿ok? Le va a ir a nadar a la playa. Entonces tenemos el sujeto que es he, el verbo to be que está en contracción, is going to swim. Tenemos aquí, entre el sujeto y el verbo to be va el going to y el verbo acción en forma base. Si usted no pone el going to con el verbo to be, es como que estuviera desprendiéndole un brazo a una persona, ¿ok? Porque el going to siempre tiene que ir con el verbo to be al principio. Ahora, to the negative form. For the negative form, basically it's the same structure. The only thing we're gonna add not to the verb to be. So we have here, in the negative sentences, the construction going to is placed between the verb to be with the particle not and the main infinitive verb. Como dijimos, la estructura es básicamente lo mismo, solamente que el subject más el verbo to be puede ser cualquiera dependiendo del sujeto. Y a este verbo nosotros le vamos a agregar el not. Más el going to, no van a agregarle al verbo going to el not porque eso es un error. Solamente se le agrega el not al verbo to be. ¿Okay? El verbo, la forma base del verbo principal, que es el verbo acción, etc. ¿Ok? Entonces, como es el ejemplo, he's not going to swim at the beach. Él no va a nadar a la playa. Ok, usted ya sabe que la S al lado de esto es una contracción, pero usted también puede poner isn't going to. Ok, she isn't going to. Aquí le puse el ejemplo, usted puede usar ambas formas. He's not going to swim at the beach or he isn't going to swim at the beach. Ok, estas son las dos formas. Él no va a ir a estudiar. Lo mismo significa exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que se escriben de diferentes maneras. Now with questions. For questions, the verb be is placed first, followed by the subject, then the structure going to, and finally the main verb in the infinitive. What is saying here? Que ahora el verbo to be va a tomar el lugar del sujeto. ¿Ok? El verbo to be va a cambiarse de puesto. Aquí está el verbo to be en una oración normal, lo vamos a cambiar de puesto. Entonces, si el verbo to be es is, are, voy a poner is. El verbo, el sujeto puede ser como he, she, it, I, you, we, they, los pronombres personales, o María, un hombre. ¿Ok? Entonces, is María going to the doctor tomorrow? Irá María al doctor mañana. Y estamos usando el verbo to be y le estamos poniendo el sujeto y el going to. Is María going to the doctor tomorrow? ¿Va a ir María al doctor mañana? Entonces ya estamos haciendo la pregunta. Recordemos que el verbo to be va a tomar el lugar del sujeto. El sujeto va a ir al lado y le vamos a agregar el question mark. Si ustedes no agregan el question mark, es como que no están haciendo una pregunta, ¿ok? Entonces, we have some examples here. Are you going to swim at the beach or is she going to swim at the beach? Okay, perfect. I hope you understand that, pero que hayan entendido esa parte. And we have also the ways to answer the questions. Tenemos las formas de contestar las preguntas. Por ejemplo, si la pregunta empieza con are, pero me están preguntando con you, o sea, están poniendo you, en el sujeto están poniendo tú. Are you going to swim at the beach? Van a responder yes, I am. Or no, I'm not. Esta es la forma corta. O van a poderlo poner I am not. Cualquiera de las dos son aceptadas.
Y para la tercera persona del singular, básicamente es lo mismo. Si la oración empieza con is, usted va a responder con is. Entonces, en forma positiva es yes, yes, he is, yes, he is, or en forma negativa, no, no, he isn't, or he's not. Ahora podemos usar el is not, or isn't, el he's, o podemos usar también el he isn't, he's not, de esa manera. ¿Ok? Esas son las formas en las que ustedes pueden usar el negativo. Yes, he is, no, he isn't, or no, he's not, or no, he's not, or no, he's not. Okay, that's the way you can answer the short form questions. Es la forma en que pueden contestar las preguntas cortas. Okay, now we are going to go, vamos a ir al libro. I'm going to stop sharing right now. Voy a dejar de grabar un ratito hasta que les ponga el libro. Okay. So we're going to work with our book on pages. Of course, this is a brief recap, una recapitulación de la materia, pero vamos a trabajar en nuestro libro. We're going to work on page 118 and 119. We can work right now. I'm going to share the screen with you so we can start working. Vamos a compartir la pantalla para que empecemos a trabajar. We are working on page 118, 118 y 119. And we are in the culture part, cultura. So we're going to learn about Hawaiian laos. Okay, you're going to read all the information. And we have some words that are highlighted here. Probably we're going to have to find out the meanings, but you have to read. Okay, Hawaiian, the traditional party celebrated an important event with music, dance, and food. Entonces, que básicamente dice que en Hawái, Luau es una fiesta tradicional que celebra eventos importantes con música, baile y comida. Okay. Taro plant es una planta que se llama taro. Outdoors es afuera. Ukulele is a kind of guitar. Hula is this round thing that we move inside, and poi is a paste made from taro leaf. El poi es una pasta hecha de taro, de las hojas del taro. So what you have to do in activity number 1, you have to think fast, look at the pictures in your notebook, write 3 words of things you've seen. Okay? Van a observar estas actividades que dice think fast are obligations. You must do it. It's not optional. Okay? Estas son obligaciones. You have to do them. Okay? Tienen que hacerlas. No son opcionales y las van a hacer en su cuaderno. Okay? Think fast. Look at the picture in your notebook. Write 10 words of things you see. Okay? Van a ver estas imágenes y van a escribir 10 palabras de lo que ustedes ven. Por ejemplo, pueden buscar en internet las palabras en inglés. Si no los conocen, es totalmente válido. Perfect. Now, in activity number 2, you have to read the article and then match. Of course, en la actividad de aquí, ustedes tienen que escribir aquí unas palabras, ¿verdad? There are some green highlighted words that you have to write here. Aquí hay unas palabras, que ustedes tienen que usar en estas imágenes de aquí. Okay? Perfect. In activity number 2, you have to read the article and then match. Ustedes van a leer el artículo, van a obtener la información y luego van a unir con los significados que están aquí o lo que continúa. Por ejemplo, the 19th century, el siglo XIX, was the inspiration, pueden poner our traditional dishes, any of the things here, according to the reading. Van a poner cuál es la correcta. Por ejemplo, in the 19th centuries, I'm gonna give you advice. You have to look, un consejo. You have to look the sentence. Van a observar esta oración que dice el 19th century. Van a ir a la lectura y van a buscar donde dice
19th century. So many years ago, men and women didn't eat together in Hawaii. King Kamehameha II changed that in the 19th century, and he organized the first luau as a celebration for men and women. So what happened in the 19th century? Permitted men and women to eat together, or I don't know, was the inspiration for the name Lua, you know, whoever, whatever is the answer. Cualquiera que sea la respuesta correcta, dependiendo de lo que leyeron y lo que entendieron. Perfect. Now, in activity number 3, you have to label the 5 pictures above using the highlighted words. Okay, en actividad 3, como les indiqué al principio, tienen que ponerle el nombre de las imágenes que están aquí con las palabras que están subrayadas en verde en la lectura de acá. We have another word activity to do in your book, in your notebook, is stop and think. Are Hawaiians always on vacation? What do you think? Van a investigar, van a leer, van a buscar información online, and you have to stop and think. Are Hawaiians? ¿Están siempre los hawaianos de vacaciones? ¿Por qué piensas eso? Vamos a ver qué creen ustedes. Y luego busca la información. Now, in activity number 4, you have to organize a luau. Copy the table in your notebook and write who does what, ¿ok? Van a organizar un luau y van a copiar esta tabla que tienen aquí en sus cuadernos y van a escribir who does what, quién hace qué. You have some tasks and people responsible. Tienen aquí algunas palabras y aquí dice task, que son las tareas, y las personas responsables de hacer esas tareas. Obviamente, you have the information here of the things you have to do for an event. Aquí tienen las palabras que ustedes tienen que usar para poder hacer un evento. You have make the invitations, la persona que se va a encargar de van a poner aquí, for example, here you're gonna add the person who's gonna make the invitations. Here, esa es mi tarea, make the invitations. And here you're gonna ask, for example, my mother is the one who's gonna be in charge to make the invitations, okay? Esa es más o menos, esa es la actividad, hacer las invitaciones, pero quien se va a poner responsable de las invitaciones es mi mamá, entonces ella es la que va a hacer las invitaciones. Make the invitations. Then we have shop food and drinks. Compra comida y bebidas, prepare food, prepara comida, dance the hula at the party, van a bailar el hula hula en el party, play music at the party, van a tocar música en la fiesta, and clean up after the luau. Y van a limpiar después del luau. Eso también lo van a hacer en su cuaderno. Pueden agregarle más si desean, ¿ok? Perfect. Now, in the next activity, you have here a guess what. I'm gonna read it for you. So guess what means, ¿sabías qué? The menu at the King Kamehameha II luau in 1847 included 2,245 coconuts, 4,000 taro plants, 482 bowls of poi, 3,125 salted fish, 1,820 fresh fish, and 271 pigs. So, el menú del rey, el nombre del rey, Kamehameha II, luau, en el luau, en la fiesta, en 1987 incluía 2,245 cocos, 4,000 taro plants, plantas de taro, 482 bowls de poi, 3,125 pescado salteado, o sea, con sal, salado, en 1,820 pescado fresco y 271 cerdos. So this is the activity you have to do. Van a subirlo a la plataforma. You're gonna upload it to the platform, and don't forget you have to write your name here in your book, any part you can able to see with a pen, and you're gonna write your name. En cualquier parte del libro que ustedes puedan, van a escribir su nombre con pluma. ¿Ok? Van a escribir su nombre con pluma y firmado por su representante. Sé que hay algunos estudiantes en cada página, ¿ok? Cada página vale 5 puntos. So, cada estudiante, no espero que ningún estudiante le esté pasando sus hojas
a sus otros compañeros para que hagan una tarea cumplida que no han hecho. ¿Ok? Lo que tienen que hacer es escribir su nombre. En caso de que usted no escriba su nombre, por ejemplo, yo voy a escribir mi nombre aquí, Jennifer Roth. En el caso de que usted no tenga los nombres, usted no va a tener ningún punto conmigo porque no ha puesto nombre. Hasta que no ponga el nombre, usted no va a tener ningún punto. Y y si no lo ha puesto y lo vuelve a subir, se va a considerar como atrasado y va a valer sobre 8. Okay, I'm not gonna take any other minutes from you. This is a wrap. That'll be all, guys. Hope you can enjoy being at your house. Don't forget to keep studying. The only way to improve your English is by listening, by reading, and to keep learning every day. Ok, no les quito más de su tiempo. Espero que esto es todo. Quiero que entiendan que la única forma de mejorar el inglés siempre es escuchándolo, hablándolo, leyéndolo, buscando palabras en internet, el significado. So that'll be all, guys. Eso sería todo. See you next time. Bye. Take care. And have a great evening and afternoon. Bye.